¿Cómo están afiliados activos del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano? En este video nos vamos a permitir hoy explicarles a ustedes todo el proceso ilegal por el cual asaltaron los correístas, la red, la Superintendencia de Bancos, nuestra institución, el Fondo de Cesantía, ese fatídico 14 de mayo del 2015. Debemos recordar, compañeros, que nosotros hemos presentado un sinnúmero de denuncias en el Consejo de Participación Ciudadana, en la Comisión Anticorrupción, en la Asamblea Nacional, en la Contraloría recientemente, y ahora también hemos presentado en el propio BIES una denuncia. Todo este conjunto de denuncias nos han dado excelentes resultados, porque hoy estamos viviendo otro momento en nuestro país. Ya no existe el poder absoluto de los correístas de la red de maestros que hacían y deshacían. Hoy hay nuevas autoridades en la Superintendencia de Bancos, nuevas autoridades en el Consejo de Participación Ciudadana, nuevas autoridades en la Asamblea, nuevas autoridades en el BIES que están prestando atención a estas y muchas más denuncias. Por eso queremos recordarles que todas esas denuncias están por muy buen camino, lo que va a significar que nos devuelvan el fondo a los maestros. Basta de una gavilla de asaltantes que están saqueando el fondo de cesantía. Entonces, dentro de todas estas denuncias, dentro de todas las que hemos presentado, queremos recordar y recapitular lo que fue el asalto al fondo de cesantía del 14 de mayo del 2015. Vamos a explicar paso a paso lo que pasó para que ustedes puedan ver, evidenciar cómo fue tan descarado el asalto que hoy, luego de 3 años de pelea, compañeros, hemos logrado conseguir la documentación que la tenían escondida, como escondieron los estudios actuariales del IES, como escondieron el informe del señor Gabela, como escondieron el informe del ex asambleísta que lo secuestraron en Colombia. Así también escondieron los documentos del asalto del Fondo de Cesantía. Dentro de todo esto, nosotros debemos recordar que en la ley disposición transitoria 40 del Código Orgánico Monetario habla que debe haber una auditoría en los fondos de cesantía. En todos los fondos, 69 fondos habían. Que en la ley que reformaron, la ley de seguridad social que reformaron los correístas para asaltar el fondo de cesantía y asaltar todos los fondos de cesantía, decía de manera clara, que solo pasarán a ser administrados los fondos de cesantía que tengan recursos del Estado. Entonces, hay que recordar esto, porque la red de maestros sigue diciendo que hay recursos del Estado, lo que significa que lo que tú tienes ahorrado, maestro, no todo es tuyo, una parte es del Estado. Eso es lo que dice la red de maestros y por eso dicen que debe seguir siendo administrado por ellos y por el BIES. En esa ley reformatoria, la ley de seguridad social, decía claramente, solo los fondos que cuenten con recursos del Estado pasan a ser administrados por el BIES. Pero adicional a eso decía, si es que algún fondo de cesantía devolvía el aporte del Estado, seguía siendo administrado. Fue tal el saqueo, tal el asalto, compañeros, que un ejemplo claro, los compañeros del Fondo de Cesantía del Oleoducto Ecuatoriano, ellos tenían aporte del Estado, cogieron y pagaron, devolvieron el aporte del Estado. Igual el señor ex superintendente con la gavilla de la superintendencia, igual se tomaron ese fondo. Igual le quitaron la administración a esos trabajadores para tenerla a ellos. En nuestro fondo, en el Fondo de Cesantía de los Maestros, nunca ha habido ni un centavo, ni un sucre de aporte del Estado. En todos los años que tiene el Fondo de Cesantía, nunca ha habido aporte del Estado. Y eso lo hemos demostrado y lo vamos a demostrar ahorita con toda la documentación que hemos recogido. El 14 de mayo, el ex superintendente Cristian Cruz envía un oficio a la Junta de Política y Regulación Monetaria. En ese oficio le dice que la auditoría, la empresa auditora KPMG, ha determinado, palabras textuales, ha determinado que hay recursos del Estado en el Fondo de Cesantía. Y para eso dicen que tienen un informe de la empresa auditora KPMG.
15 de mayo, 16 de mayo, durante 3 años, exigimos, pedimos que se entregue ese informe. Estuvo escondido. Hoy lo tenemos nosotros. Recuerda, 14 de mayo, Cristian Cruz le dice al presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria que la empresa auditora KPMG dice que hay recursos del Estado. Y como dice la ley, no se necesita ninguna otra acción, sino que decir vaya a ser administrado por el BIES. Pero aquí lo tenemos, compañeros. Este es el oficio de la empresa auditora KPMG del 14 de mayo sin número, donde supuestamente dicen que hay recursos del Estado. En este oficio, que se divide en 3 partes, la primera, donde dice claramente, la señora Mayra Cruz nos pide que le entreguemos un informe si hay recursos del Estado, la primera parte. La segunda parte dice, ¿sabe qué? Nosotros hemos recibido de la administración del Fondo de Cesantía la siguiente documentación y la hemos verificado. Primero, los estatutos del Fondo de Cesantía. Todos los estatutos del Fondo de Cesantía que hemos entregado, porque cada ciertos años hubo que hacer modificaciones, dice claramente en el estatuto, la afiliación es voluntaria y el aporte es del maestro, que será descontado vía rol. Punto. No dice hay aporte del Estado en ninguna parte de los estatutos, ni el primero cuando se creó el fondo, ni el último aprobado en el 2014. ¿Sí? No dice. La segunda parte. En esa misma segunda parte dice, también entregan los administradores del Fondo de Cesantía el acta donde se crea la cesantía adicional del magisterio en los años 60. ¿Sí? En esta cesantía adicional de manera clara dice, de manera clara, ese contrato dice que será aporte del maestro, aporte voluntario, el 3% del sueldo. ¿Sí? En 1960 los maestros decidieron aportar adicional a la cesantía que ya tenía el seguro. En esa época se llamaba caja de pensiones. Y los maestros firmamos un contrato con el gobierno en ese momento que los maestros de manera voluntaria aportábamos 3% de nuestro sueldo. Voluntariamente. No dice en ese decreto del año 60 que el Estado aportaba algo. Eso también entregamos. Entregamos una comunicación que hizo el ex vicepresidente de la República, León Roldós, el cual hizo todo un informe de esa cesantía adicional del Fondo de Cesantía, y el vicepresidente, ex vicepresidente León Roldós dijo, ¿sabe qué? En base a las investigaciones que yo he hecho y como maestro también que fue León Roldós, no ha habido aporte del Estado en el Fondo de Cesantía. Dice este informe de KPMG eso. La tercera parte ya del informe dice, también recibimos de el IES una documentación. Y el IES dice, ¿sabe qué? En el Fondo de Cesantía hubo aporte del Estado. El IES no lo dice la empresa KPMG, la empresa auditora, lo dice el IES. ¿Sí? Que quede claro, el IES, quien está administrando ahora, el que administra dice, oiga, ahí había aporte del Estado, preste, yo lo administro. Para que veas. Eso decía supuestamente, y recordemos, el superintendente dijo, KPMG nos certifica que ha habido aporte del Estado. El último párrafo de este informe dice, y se los leo de manera textual, la respuesta recibida del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social mediante oficio número tal 09 del 13 de mayo del 2015 hace referencia o está basada en varios documentos e informes que no nos han sido proporcionados. Escuchen bien, no nos han sido proporcionados y por consiguiente no hemos revisado. No hemos revisado y cuya copia notariada estamos solicitando en comunicación adjunta. Lo que dice claramente KPMG aquí es, nos entregan un oficio, pero la documentación que respalde el oficio no nos la han dado.
Entonces no podemos revisar. Y le pedimos que nos los entregue notarizado. Eso es lo que dice. En ninguna parte de este oficio que lo tuvieron escondido y con el cual asaltaron el fondo de cesantía, en ninguna parte dice hay recursos del Estado en el fondo de cesantía del magisterio ecuatoriano. ¿Sí? Pero bueno, dice KPMG en el oficio que vimos que el IES le envió una documentación, esta que está aquí. Este es el oficio del IES. En este oficio supuestamente dicen que hay recursos del Estado. Entonces, un oficio que tiene varias páginas y que vale señalar lo importante, lo medular, la parte final, que habla de las conclusiones. La parte final ustedes pueden ver conclusiones, ¿sí? En estas conclusiones, ¿qué es lo que señala este oficio? Señala, dice que con base a la información presentada en los estados financieros del IES, se puede concluir que el fondo de cesantía adicional administrado por el IES en el año 99-2000 presentó déficits, por cuanto los egresos fueron superiores a los ingresos. Para completar el déficit, para compensar el déficit y continuar con las prestaciones por parte del fondo de cesantía adicional, se tomaron recursos de otros fondos administrados. ¿Sí? Pero lo que no dice este documento, porque el señor Andrés Ponce Steiner lo hizo porque lo presionaron para entregarlo, porque necesitaban tener algo para saltar el fondo. Lo que no dice es lo siguiente, que la Ley de Seguridad Social establece de manera clara, artículo 16, naturaleza jurídica. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, es una entidad pública, descentralizada, creada por la Constitución de la República, dotada de autonomía normativa, técnica, administrativa, financiera y presupuestaria. ¿Qué significa esto, que tenga autonomía financiera? Que cuando llega un recurso al IES, ese recurso no le pertenece al Estado, porque el IES es una institución autónoma financieramente. Ese aporte ya no es aporte del Estado. El Estado no puede venir, poner y cuando él quiera sacarlo. No. Está prohibido por ley eso. Entonces los recursos que tiene el IES son recursos del IES. Ya no pertenecen al patrono. A lo que son del IES, esos recursos sirven para satisfacer las necesidades de salud, de vejez, de jubilación, quirografarias, etcétera, de los afiliados. Lo dice la Ley de Seguridad Social, su artículo 16. Pero aparte de eso, dice el propio artículo 16, sus fondos y reservas técnicas, escuche bien, sus fondos y reservas técnicas son distintos de los del fisco. ¿Sí? De manera clara, el artículo 16 de la Ley de Seguridad Social dice, sus fondos y reservas técnicas son distintos de los del fisco. Entonces no son fondos del Estado los fondos que administra el IES, no son recursos del Estado. Pero aparte, lo que dice este documento es, y lo leímos hace un momento, en el 99 el IES administraba eso, recuerda maestro, el IES administraba eso, en el 1999 y 2000 tuvo un déficit. Y como hubo un déficit, cogieron de otros fondos para superar el déficit durante un periodo. Pero el artículo 49 de la Ley de Seguridad Social también dice, separación de fondos. Los fondos de las aportaciones acumulados por los asegurados para distintas prestaciones del Seguro Social obligatorio y voluntario se mantendrán de forma separada. Escuche, se mantendrán de forma separada. Y dice, artículo 49, y no se utilizarán en prestaciones diferentes de aquellas para las que fueron creados. ¿Sí? De manera clara dice, los fondos se mantendrán de forma separada. Fondo de jubilación, fondo de salud, etcétera, etcétera. Y no se utilizarán para prestaciones diferentes. Era prohibido por la ley. El IES, que administraba esos recursos de la cesantía adicional, que supuestamente estuvieron en déficit, ya vamos a explicar esta otra parte,
Primero, IES ingresa dinero del patrono, ya no es recurso del patrono. Segundo, esos fondos no puedes tú coger del fondo de salud, póngalo en el fondo de jubilación. No, está prohibido por la ley. Lo que han hecho es algo ilegal, o lo que hicieron es algo ilegal. Pero ahí no queda todo, porque mira, 13 de mayo entregan este informe. Con este informe es que supuestamente KPMG les dice, les asegura que hay recursos del Estado. Pero ya leímos el documento de KPMG que dice no hay recursos del Estado. Pero lo que no sabían los señores de la superintendencia es que todo cambia en el país. Y salió este otro documento con fecha 15 de mayo. Este es un memorándum que escribe, que le envía la señora Olga Núñez Sánchez al que firmó este documento que es falso, al señor Ponce Steiner. En este documento, similar al otro, ¿sí? Nosotros nos debemos ir a la última parte, las conclusiones. Y mira lo que dice esta señora en las conclusiones. Más allá de lo expuesto, esta dirección considera que el aspecto más delicado a abordar por parte del IES en el tema del FSME es emitir un pronunciamiento sobre la composición del porcentaje de cotización de cesantía adicional que el IES entregó al fondo, razón por la cual, escucha, razón por la cual la respuesta institucional que se presente deberá estar lo suficientemente sustentada por las connotaciones legales y económicas que implicarán a futuro. En este documento la señora Olga Núñez Sánchez le dice al señor Ponce Steiner, cuidado con lo que vamos a decir, vamos a tener problemas legales y financieros, que eso es lo que va a pasar luego que retomemos la administración del Fondo de Cesantía a los maestros. Pero ahí no queda todo, mira lo que sigue diciendo la señora. En este contexto, esta dirección, en un acto de total responsabilidad, cumple con informar a la Dirección General que al concluir un estudio de una muestra de 240 contratos, roles de pago del año 1991 del Colegio Nacional Mejía y de varias planillas de aporte de otras entidades educativas, escucha, no se han encontrado evidencias de que el empleador contribuyó para el aporte a la cesantía adicional al magisterio fiscal. Vuelvo a repetir, no se han encontrado evidencias de que el empleador contribuyó para el aporte a la cesantía adicional del magisterio fiscal. En este documento, en las conclusiones, la funcionaria del IES, Olga Núñez Sánchez, le dice al señor Andrés Ponce que en un acto de responsabilidad ellos han hecho un análisis de los aportes en el año 91, ¿sí?, de la cesantía adicional, y pudieron determinar ellos que no hay aporte del Estado. Este documento también lo tenían oculto. Pero ahí no termina todo. En relación al informe, dice, de la Dirección Actuarial, se realizó un análisis de los estados financieros del Fondo de Cesantía, de la cesantía adicional, de los años 99, 2000 y 2001, donde dicen que supuestamente hubo un déficit, en los que se refleja ajustes contables que se realizaron para superar el saldo deficitario del fondo y para alcanzar la separación patrimonial de los seguros, dispuesto en la Ley de Seguridad Social. Los ajustes contables afectan a una cuenta de pasivo de ingresos varios por liquidar. Por tanto, no es factible evidenciar desde el punto de vista financiero, escucha, no es factible evidenciar desde el punto de vista financiero que se hayan utilizado recursos de otros fondos. ¿Sí? Ella dice que ha hecho un estudio de los aportes de los maestros, sacando el rol de pago, los contratos, y ella determina que no hay recursos del Estado. Adicional, dice, ustedes dijeron en el año 99, 2000 y 2001 que hubo un déficit y por eso se sacó de otros fondos. Ella dice,
Vuelvo a repetir, por tanto, no es factible evidenciar desde el punto de vista financiero que se hayan utilizado de otros recursos de otros fondos. Eso dice ella. O sea, ella mismo echa abajo el informe supuesto ese del IES donde se tomaron el fondo de cesantía. Pero ahí no queda todo, porque ha sido todo un equipo de gente que se orquestó, se organizó para saltar el fondo de cesantía. Al punto que los documentos de ellos mismos, este documento, que es el documento del traslado del informe final de la auditoría de KPMG, con fecha 21 de junio del 2016, 13 meses después del asalto al fondo de cesantía, terminó la auditoría KPMG. ¿Ya? Y en este informe, donde la Superintendencia de Bancos le envía a los señores administradores del fondo de cesantía, al señor Andrade, la ficha de Andrade, le envía todo el informe final de la auditoría, son tan viles, canallas, no hay otra palabra. Si ustedes ven el punto número 10, escrito a mano. Escrito a mano el punto 10. ¿Y qué dice el punto 10? Carta de aporte patronal. Entonces, el aporte patronal, como ya no pudieron demostrarlo, ellos, la superintendencia, se inventa una carta de aporte patronal y la ponen a mano. Pero que ni ellos mismos lo pudieron sostener porque esa no aparece en ninguna parte. Entonces, imagínate, 13 meses después termina la auditoría de KPMG. Y la auditoría terminó diciendo, no hay aportes del Estado. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Nosotros presentamos una denuncia en el Consejo de Participación. Aquí está la denuncia. Consejo de Participación Ciudadana. Denuncia. Y el Consejo de Participación Ciudadana analizó pues nuestra denuncia para destituirlo al superintendente de bancos. ¿Sí? Y dentro de las resoluciones del Consejo de Participación Ciudadana dice el número 138. El Pleno ha encontrado que la empresa encargada, KPMG, no había terminado la auditoría ni cumplió con entregarla a la Superintendencia de Bancos, sin perjuicio de cual a través del oficio, el primero que leímos el 14 de mayo, ocurren las siguientes irregularidades. Omisión del informe de auditoría. La ley decía de manera clara, debe terminar la auditoría. Se omitieron eso. Lo dice el informe final del Consejo de Participación Ciudadana con el que destituyen a Cristian Cruz. Por eso dice, se dispone que opere el traspaso inmediato de la administración de los fondos sin necesidad de otro acto adicional. No les interesó que haya la auditoría. El 14 de mayo, Mayra Flores, de la Superintendencia de Bancos, dice, por consiguiente, al haberse confirmado por parte de la auditoría externa, recordemos, el primer documento, el que lo tuvieron escondido 3 años, este documento, el de KPMG, dice Mayra Flores, que confirmó la auditoría. Leímos el documento, en ninguna parte dice hay recursos del Estado en el fondo de cesantía. Violación del debido proceso también. Se debió esperar la finalización de las auditorías y dar la posibilidad al fondo de cesantía del magisterio presentar los descargos debidos. Nunca se presentó, nunca se permitió. Nos tuvieron ocultos la información durante 3 años. Hoy la hemos recuperado. Hoy la hemos entregado para que se proceda con las respectivas sanciones y luego de esto vayamos a los enjuiciamientos penales a todos estos que asaltaron. El mismo Consejo de Participación, el numeral 140 dice, este pleno indica que esta obligación implicaba que el superintendente tome todas las medidas de diligencia para que se efectuara el traspaso, lo cual incluso por principios contables básicos requerían de una auditoría previa para conocer el estado de la institución y los efectos de esto. Era lógico. Yo voy a tomar una institución, necesito terminar la auditoría para saber si está bien, está mal, dónde está bien. Pero eso no, ni siquiera eso lo supo hacer el superintendente de banco. El numeral 141
del informe con el que destituyen al superintendente de bancos. Dice, con lo cual la interpretación restrictiva efectuada por el superintendente de bancos respecto de que mediante una resolución se justifique de que no haya requerido ningún estudio actuarial, se refiere al estudio de la auditoría, es contrario con la Ley de Seguridad Social, el Código Orgánico Monetario y Financiero, implica un incumplimiento de garantizar una buena gobernanza. ¿Sí? Por eso lo destituyeron. En resultados de la evaluación, el 176, adicionalmente el superintendente de bancos inobservó la ley para la administración de los fondos complementarios respecto al requerimiento de una auditoría como requisito previo. ¿Sí? El superintendente dijo no, estoy de acuerdo, apeló esa resolución y el Consejo de Participación se ratificó y dijo, está fuera. Número 46, pérdida del patrimonio. El Pleno se ratifica en el que el superintendente de bancos inobservó la ley para la administración de los fondos para realizar el traspaso de los fondos de cesantía del magisterio. El 59, se ratifica que el superintendente de bancos inobservó la ley para la administración de los fondos complementarios. ¿Sí? Entonces, está demostrado. Por eso el Consejo de Participación lo destituye a Cristian Cruz, porque él fue el que orquestó este asalto. Hemos demostrado, está el oficio de KPMG, el que nunca han presentado, el que ahora Andrade sale diciendo, no, tenemos el informe de KPMG, y lo que lee es las conclusiones de este informe del IES. La próxima vez que él se vaya a presentar en algún lado, dígale, muéstrame el que dice KPMG, ese muéstrame, y ese léeme, y lee en qué parte dice que KPMG señala, certifica, ratifica que hay recursos del Estado. No dice en ninguna parte. Vamos a seguir, compañeros. Estamos hoy en la Contraloría presentando las denuncias sobre el asalto que sigue en el fondo, que en otro video lo vamos a explicar. Vamos a ir a la superintendencia de bancos, al nuevo superintendente, a decirle, está demostrado. El Consejo de Participación Ciudadana dijo, lo destituyo a Cristian Cruz, ex superintendente, porque inobservó la ley. Entonces, el nuevo superintendente debe decir, señores, maestros, les entrego la administración porque fue una violación de la ley, porque ustedes no tienen recursos del Estado. Entonces, necesitamos de su respaldo. Estamos cerca de que el fondo de cesantía regrese a los maestros. Lo hemos demostrado. Hemos peleado 3 años. Hemos enfrentado juicios. Hemos enfrentado mentiras, difamaciones. Pero estamos saliendo de este amargo momento que han vivido los maestros. Más temprano que tarde vamos a retomar el fondo de cesantía. Por eso, junto a ustedes, vamos a vigilar de que se cumpla, que se agilite las denuncias y que se entregue a la administración de los maestros el fondo de cesantía del magisterio ecuatoriano. Gracias, compañeros.